Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora ejercicios de nomenclatura y o de hacer fórmula. Puede ser que nos encontremos en algunos ejercicios en donde nos pidan escribir fórmula o nos pidan escribir el nombre. Entonces vamos a empezar. El primer ejercicio nos dice óxido férrico. Eso quiere decir que es un óxido. Como ya hemos visto, los óxidos están formados por dos elementos. Puede ser un metal o un no metal, y el oxígeno. En este caso el metal es el hierro y el oxígeno, que es -2. Recordemos que para formarlos necesitamos las valencias para después cruzarlas. Como me están diciendo que es férrico, eso quiere decir que puede que nada más tenga una valencia o puede que tenga más. Me voy al hierro en la tabla periódica y observamos que tiene dos valencias, la 2 y la 3. Sí, nos vamos a los apuntes que teníamos en cuanto a valencia terminación y nos damos cuenta que cuando el elemento tiene dos valencias, en ico termina la más grande. Entonces del 2 y del 3 la más grande es el 3. ¿Sí? Entonces para nosotros formar el compuesto o tener la fórmula a partir del nombre, primero hay que escribir los elementos en cuestión, los elementos que va a haber, y sus valencias para que posteriormente podamos armar el compuesto. Para armar el compuesto entonces únicamente cruzamos y sería F2O3. Y este sería el óxido férrico. La que sigue es una fórmula, por lo tanto le tenemos que poner el nombre. Vemos que es un elemento y el oxígeno es un compuesto binario, es decir, de dos elementos, y el último es el oxígeno, por lo tanto va a ser un óxido. Entonces va a ser óxido. Y nuevamente pues yo tengo que sacar las valencias para saber qué nombre le voy a poner. Si el oxígeno siempre es -2, y si yo quiero que me dé 0, -2 por 2 oxígenos es -4. Para que me dé 0 tiene que haber un +4. Por lo tanto, en este caso el selenio ocupa la valencia +4. Entonces, para hacerlo en valencia terminación, yo tengo que ver cuántas valencias tiene el selenio. En este caso estamos hablando de la parte positiva. Entonces, si nosotros nos fijamos en el selenio, justamente el selenio tiene -2, 4 y 6. Al aquí decir -2 y no decir más menos, quiere decir que el 2 no es positivo. Entonces únicamente las positivas van a ser el 4 y el 6. Entonces son dos valencias. En este caso del selenio va a estar dentro de la parte donde los elementos tienen dos valencias, porque únicamente tiene dos valencias positivas, 4 y 6. El 4 es la más chica, entonces va a terminar en oso. Entonces este sería óxido selenoso. Y en Yupac se llama anhídrido. Recordemos que cuando es un no metal se llama anhídrido de selenio 4. ¿De acuerdo? En este caso se llaman anhídridos. Ahora vamos al óxido de galio. Si no nos están poniendo ninguna, ya sabemos que es un óxido y que es galio, entonces vamos a tener al galio y al oxígeno. El oxígeno ya sabemos por ley que siempre es -2. Y el galio, si vemos en la tabla periódica, únicamente tiene una sola valencia y esta es la 3. Entonces va a ser +3. Y para formar el compuesto hay que cruzarlo. Tienen que tener mucho cuidado con esto porque si ustedes no hacen el cruce y no forman el compuesto, si nos quedamos en este único paso, no estamos haciendo en realidad nada.
la respuesta real es esta, que es mi fórmula, ¿correcto? Ahora vamos a que sigue. Ahora dice hidróxido de níquel 2. Aquí ya nos está diciendo que tenemos al níquel, que va a ser, recordemos que para nombrar, si no se nombra primero la parte negativa y luego la positiva, por lo que entonces el níquel va a ser el que va al inicio. Y ya me están diciendo que es 2, entonces ya no tendría yo que buscar en la tabla periódica porque ya el nombre me dice que es valencia más 2. Pero ahora me dice que es un hidróxido, entonces yo ya sé que los hidróxidos están compuestos por el radical hidroxilo o el OH, que este es -1 siempre. Y entonces, por lo tanto, yo voy a cruzar para formar mi compuesto. Y entonces me va a quedar que el OH va a tener un 2 y el níquel 1. Y este va a ser mi compuesto. Siguiente, hidróxido hipocromoso. Nuevamente es el hidróxido, que va a ser mi parte negativa. Y hipocromoso quiere decir que se trata del cromo. Hipocromoso quiere decir que es valencia terminación. Si yo me voy al cromo, veo que tiene 3 valencias, 6, 3 y 2. Entonces me voy a buscar en valencia terminación cuando el elemento tiene 3 valencias y me doy cuenta que es hipoioso en la valencia más pequeña, que en este caso del 6, 3 y 2 la valencia más pequeña es el 2. Eso quiere decir que aquí es con la valencia 2, por eso se llama hipocromoso, porque tiene la valencia más 2. Por lo tanto, voy a cruzar las valencias y me queda que el cromo con 1 y el OH con 2, ¿correcto? Vamos al que sigue. Es una fórmula, entonces hay que nombrarla. Si tengo a mi elemento primero y tengo al OH, entonces quiere decir que va a ser un hidróxido también. Pero yo tengo que ver ahora la valencia. El OH yo ya sé que siempre es -1. Si yo sé que todo me tiene que dar 0, -1 por 4, -4, ¿sí? Porque aquí hay 4 OH, o sea, hay 4 aniones OH. Entonces, para que me dé 0, el vanadio tiene que ser más 4. Entonces, si yo lo quiero nombrar con valencia terminación, va a ser hidróxido. Recuerden que primero es la parte negativa. Y me voy al vanadio para saber cuántas valencias tiene. Y veo que el vanadio tiene 4 valencias. 5, 4, 3 y 2. Entonces, al ver esta y ver que es el 4, entonces es la valencia de en medio, la intermedia mayor. Entonces va a ser hidróxido vanádico. Si yo me voy a la IUPAC, va a ser hidróxido de vanadio 4. Ahora vamos con el ácido fluorhídrico. Este es un nombre, entonces hay que ponerle fórmula. Nos están diciendo que es ácido, entonces tiene un hidrógeno al inicio. Ahora nada más hay que ver, el hidrógeno es +1, si es terciario o si es binario. Como termina en hídrico, entonces es un binario. Y si es flúor, entonces el flúor va a ser el que es la parte negativa. Me voy a la tabla periódica y es -1 el flúor. Entonces, al cruzar las valencias, mi compuesto queda así. Recordamos que tenemos que realizar bien el compuesto. Luego el que sigue es HI, entonces hay que ponerle el nombre. Es
ya que tiene un hidrógeno, entonces es un ácido, como nada más son binarios, es un hidrácido, entonces termina en hídrico y el ácido yodhídrico. El que sigue es el nombre, hay que poner la fórmula, es un ácido perclórico. Ácido nos dice que tenemos el hidrógeno y como no termina en hídrico, quiere decir que entonces va a haber un elemento central y el oxígeno, que es -2. Mi elemento central entonces va a ser el cloro. Aquí en este caso vamos a poner atención, ya que como son 3 elementos, no simplemente es un cruce de valencias. Entonces, si me están diciendo que es perclórico, tengo que irme al cloro. Me voy al cloro y veo que tiene 4 valencias y es perico, es la más grande de 4. Entonces es el 7. Entonces aquí va a ser una valencia más 7. En este caso, justamente de los ácidos, cuando son los terciarios, no es un cruce de valencia, sino que vamos a ir tanteando y vamos a ir escribiendo números, subíndices, tanto en el hidrógeno como en el oxígeno, hasta que sea 0. ¿De acuerdo? O sea, si nosotros aquí, por ejemplo, dejamos 1 en todos, aquí va a ser más 1, más 7 son más 8, menos 2, va a salir que son 6. Sí, 6 positivo. Así como está, si dejamos 1 en cada uno. Entonces nosotros lo que vamos a ir tanteando es tanto los oxígenos como los hidrógenos. El tip que yo les doy es checar perfectamente qué es lo que tenemos disponible. Por ejemplo, aquí tenemos 8 cargas positivas. Entonces, al tener 8 cargas positivas, yo necesito que también aquí haya un 8 negativo. Para que aquí haya un 8 negativo, entonces yo tendría que ponerle 4 oxígenos. Para que así 4 por menos 2 sea menos 8 más 7 del cloro más 1 del hidrógeno, ya me dé un 0. En esta parte de los ácidos, chicos, cuando nosotros vamos a escribir la fórmula, a los únicos a los que se les escribe número en la parte de abajo o subíndices son al oxígeno y al hidrógeno. El cloro o el elemento central jamás se toca, ese siempre va a ser 1. Los únicos que van a cambiar de número van a ser o el hidrógeno o el oxígeno, dependiendo de cuántos necesitemos. En este caso nada más fue el oxígeno, en realidad el hidrógeno no ocupó, ¿sí? Porque ya con 4 oxígenos ya me da 0. Entonces ya que yo ya tengo, ya que hice mi tanteo, entonces ya nada más escribo correctamente el compuesto. Vamos a ver el siguiente, que también es ácido hiposulfuroso. Es un ácido, que el hidrógeno es más 1. Hiposulfuroso, ya que no termina en hídrico, quiere decir que va a tener el oxígeno negativo. Y mi elemento central entonces va a ser el azufre. ¿Qué valencia va a tener el azufre? Yo busco en el azufre y me doy cuenta que tiene 3 valencias. Como es hiposulfuroso, quiere decir que es valencia terminación. En 3 valencias es la más pequeña. 2, 4 y 6, ¿cuál es el número más pequeño? El 2. Entonces, aquí, igual. Ahora, aquí en este caso, si yo sumo las cargas positivas, me dan un 3. Como es un número impar, entonces yo voy a tener que también aumentarle al hidrógeno. Por ejemplo, aquí negativas tengo 2, ¿sí? Y aquí tengo 3. Si no me dan igual a 0, me da un 1. Si yo le pongo un 2 al oxígeno, porque ya hay 1, entonces yo le tengo que poner un 2. Aquí va a ser 2 por menos 2, menos 4. El azufre no se va a mover, siempre va a haber un azufre. Entonces yo necesito otro más 2 aquí para que me dé 2 más 2, 4 menos 4, 0. Y para yo tener un 2 aquí, entonces yo necesito 2 hidrógenos, ¿de acuerdo? Porque como el hidrógeno es más 1, no puede cambiar su valencia, entonces necesito 2 hidrógenos para que me den más 2, por lo tanto sea eléctricamente neutro. Ese es el tip. Por ejemplo, aquí arriba en mi ejercicio anterior,
Como las cargas positivas sumaban un número par, pues nada más se aumentaban al oxígeno. En este caso, como mis cargas positivas suman un número impar, entonces hay que aumentarle tanto al oxígeno como al hidrógeno. Y entonces al final mi compuesto queda H2SO2. Y este es mi compuesto. Ojo con eso, o sea, si yo me quedo aquí está todavía mal. Esta es mi respuesta correcta. Proseguimos. Cromato cúprico. En este caso del cromato, no empieza ni con ácido, ni con hidróxido, ni con hidruro, ni con ácido, ni nada por el estilo. Entonces es una sal. Entonces al saber que es una sal, este es el anión y este es el catión o el elemento. Cúprico quiere decir que es cobre. ¿Sí? Entonces yo me voy al cobre y veo que el cobre tiene dos valencias. Si termina en ico, entonces quiere decir que es la valencia más grande, más 2. Ahora, cromato, como es una sal, como ya vimos las sales, vamos a utilizar nuestra tabla de aniones. Entonces en la tabla de aniones yo voy a buscar el cromato. Y entonces yo encuentro el cromato y me doy cuenta que es CrO4 menos 2. La carga del anión es menos 2. Siempre el anión hay que ponerlo entre paréntesis y la carga afuera del paréntesis. ¿Sí? Entonces aquí es. Y entonces aquí nuevamente vamos a cruzar. ¿Sí? Al nosotros poner entre paréntesis el anión, ya estamos viendo al compuesto como si fueran dos elementos. Y entonces ya es igual a mis otros compuestos. Entonces, si yo bajo, pongo entre paréntesis, entonces me doy cuenta que estos números tienen mitad. Y entonces como ya el número 2 se va a convertir en un 1, puedo omitir los paréntesis. Únicamente cuando sucede que el número fuera del paréntesis es un 1, se omiten los paréntesis. Mientras tanto no. ¿Por qué son importantes los paréntesis? Porque si yo no lo pongo, yo podría haber dicho que el menos 2 es del oxígeno. Y entonces pues ya sería hacer un montón de cosas que a lo mejor son hasta innecesarias. Esta es la manera más sencilla de formar a las sales. ¿Sí? Viendo mi tabla de aniones, sabiendo ya cuál es el anión cromato, la parte del cobre, si ya sabemos que es cúprico porque es más 2, y entonces hacemos el cruce. Vamos entonces a hacer el siguiente, vamos a ver si le entendimos. Nuevamente nitrato de plata, eso quiere decir, generalmente cuando terminan en uro o ato van a ser sales. Entonces, sé que es plata, entonces pongo mi AG. Como nada más, como dice de plata, quiere decir que fue nombre Yupac. Entonces esto quiere decir que la plata solamente tiene un número de valencia. Nada más buscamos a la plata para saber qué valencia tiene. Es nitrato de plata, decíamos. La plata es AG, como dice de plata. Entonces es un sola valencia, que es un 1. Más 1. Y mi anión nitrato, que lo busco en mi tabla de aniones. Y veo que es NO3 menos 1. Mi tabla de aniones veo que es NO3 menos 1. Recuerden que la tabla de aniones la pueden bajar de cualquier lado de internet. Todo lo pongo entre paréntesis para no confundirme, porque esa es la carga de todo el anión. Hagan de cuenta que es como la valencia de todo el anión. Y al cruzar las valencias, todo va a ser 1. El 1 se puede omitir y entonces los paréntesis se quitan porque es un 1. Y este es el compuesto, ¿correcto? Y por último, tengo un compuesto que como no tiene, se tiene un oxígeno, pero aparte tiene otros dos elementos, entonces no es óxido, no es hidróxido, no es un hidruro, no es un ácido, por lo tanto es una sal.
Entonces, como las sales, mi parte positiva siempre va a ser el primer elemento y mi parte negativa entonces va a ser todo lo demás. Aquí en este caso ya lo tenemos en paréntesis, ya tenemos en paréntesis el anión. Lo que hago entonces es ver el anión, lo busco en mi tabla y veo que es el borito y que su carga es -1. Entonces aquí va a ser -1 y va a ser borito. Recuerden que para nombrar se nombra primero la sal. Entonces va a ser borito de paladio. Entonces, ¿cuál va a ser la valencia del paladio? Si todo tiene que dar 0, -1 por 2 aniones que yo tengo es -2. Entonces, para que me dé 0 yo necesito un +2. Por lo tanto, el paladio tiene una valencia +2. Vamos a rectificar en la tabla periódica. Y efectivamente el paladio tiene 2 valencias, 2 y 4. Entonces, como tiene 2 valencias, yo tengo que poner su número de valencia en número romano. Este es el nombre Yupac. Y el nombre valencia terminación sería borito. Si dijimos que tiene 2 valencias y la 2 es la más chica, sería paladoso. Porque termina en oso la más chiquita. Y así es como se realizarían estos ejercicios. Gracias. Espero que quede un poco más claro. Nos vemos la próxima.